Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a compartir 7 nuevas historias que fueron enviadas por suscriptores del canal. Historia enviada desde el estado de Aguascalientes, México, por el joven Damián Palomar. La cara de caballo. Don Lucio, un señor vecino del pueblo de Villajuárez, Aguascalientes, un sábado por la tarde estaba tomando junto a su compadre. Ahí mismo les llegó la noticia de que por la noche habría un baile en un rancho cercano llamado Pino Suárez. Ya al calor de las copas decidieron por la noche dirigirse allá caminando entre el monte. Al llegar se encontraron con mucha gente bailando al son de aquellos antiguos tocadiscos. Cuentan que los dos compadres comenzaron a invitar a una que otra mujer a bailar, pero al verlos en ese estado inconveniente lo dudaban. Casi para finalizar el baile se percataron de que una mujer los observaba, pero éste estaba fuera de la pista de baile entre la oscuridad. Aquella linda mujer vestía un vestido blanco y este dejaba ver sus bien delineadas curvas. Entre ellos se decían: «Mire, compadre, esa mujer de allá está de muy buen ver y nos hace señas que vayamos. ¿Cómo ve, compadre? Vamos». La mujer empezó a alejarse más, pero con dirección hacia el monte. Ellos iban atrás de ella, aún así lanzándole piropos. Cuando vieron que no la alcanzaban, empezaron a correr, pero aún así no lograron darle alcance. Cuando se dieron cuenta, ya iban pasando por el lugar donde ellos vivían, en Villajuárez. Don Lucio, cansado de tanto trote, le dice a su compadre: «Dejémosla ya mejor, compadre. Nunca la alcanzaremos». Al decir aquello, la mujer se quedó parada unos metros adelante de ellos. De inmediato, al ver esto, aquellos hombres se dijeron uno al otro: «Vamos por ella». Don Lucio, estando atrás de ella, la tomó del brazo y la giró dejando ver aquella horrible cara de caballo, y en ese momento aquella horripilante mujer comenzó a reír a carcajadas de una manera siniestra y aterradora que los llenó de pánico y desesperación. Corrieron como locos hacia la casa de don Lucio, que era la que se encontraba más cerca, pero este, al ser más rápido, entró primero a la casa cerrándola rápidamente y dejando así al compadre afuera, quien a gritos pedía que le abrieran la puerta, pues no quería que se lo llevara aquella horrible mujer. Al sentir que no le abrirían, decidió que mejor se iba hacia su casa, pero fue al voltear que descubrió que estaba atrás de él aquel horripilante espectro, y del miedo y la gran impresión no pudo más y se desmayó. A la mañana siguiente, la comadre fue a avisarle a su esposa que su compadre estaba tirado afuera de su casa. Esta, sin preocuparse para nada, le dijo: «No se preocupe, comadre, seguramente es por lo borracho que andaba anoche». Al llegar su esposa a verlo, les contó todo lo que les había pasado, y les aseguro que desde ese momento nunca más volvieron a salir de noche de fiesta aquellos dos compadres. Historia enviada desde el estado de Hidalgo, México, por la joven Sandra. Era una bruja. Esto que te cuento ocurrió en Tepeji del Río Hidalgo, para ser exactos mejor, en Aguacates, como se llama el poblado, donde yo vivía con mis familiares en ese tiempo, aproximadamente hace 4 años atrás. Desde que recuerdo no me gusta la oscuridad, y creo que a nadie, pero a mí me aterraba estar así. Mis primos, como todos los niños traviesos, me asustaban casi siempre que podían y se burlaban de mí. Pero desde ese momento comencé a ver ciertas cosas que al principio pensé que solo eran obra de mi imaginación, tanto en mi casa como en la calle, pero esto que me ocurrió lo recuerdo muy bien. Fue como ya les mencioné hace 4 años atrás, casi era fin de año. Fui con unas tías y en la casa donde estábamos pasa una zanja atravesando varios lugares. En esa ocasión estaba con 2 primas cercanas y con 2 primos que casi no los veo nunca. Fuimos al centro de la ciudad de Tepeji. Ya de regreso, siendo aún más tarde, decidimos ir a un lugar que quedaba muy cerca de la zanja que pasaba por el lugar. Estuvimos por un buen rato platicando y todo parecía de lo más normal, hasta que de pronto comencé a escuchar como unos pasos. Era a lo lejos, pero no en el piso sino dentro de aquella zanja. Me dio mucho miedo y les dije a mis primos: «Vámonos de aquí mejor». Ellos voltearon a verme diciendo que a dónde nos iríamos, que estábamos ahí mejor y que nos quedáramos otro rato a platicar.
Mis primas que ya me conocían les dijeron: «Cuando Sandra dice vámonos, lo mejor es hacerlo». Ellos aún incrédulos se miraron y solo acentuaron con la cabeza. Yo seguía escuchando las pisadas en el agua de la zanja, pero cada vez más cerca de nosotros, hasta que de un momento a otro cayó algo de arriba del cerro, que parecía como una bola de fuego. Hasta llegamos a pensar que tal vez eran fuegos artificiales, pero lo más extraño es que esta no estalló ni hizo nada de ruido, y había terreno que podría incendiarse, pero no pasó nada. En ese momento ya no pudimos más con el miedo y decidimos regresar a la casa. Ya que habíamos avanzado un poco, decidí voltear a ver hacia atrás, y pude ver que en efecto eso que cayó era una gran bola de fuego. Me asusté todavía más, corrí más rápido dejando atrás a mis primos. Al alcanzarme me preguntaron: «¿Qué fue lo que viste ahora, Sandra?», a lo que solo pude decirles que era una bruja lo que acabábamos de ver. Ellas me creyeron, pues siempre que estoy con ellas me ocurre lo mismo. Ya pasaron 4 años de que no voy por esos lugares, pero estoy completamente segura que lo que vi ese día con mis primos era una bruja real. Gracias por haber escuchado este pequeño relato. La siguiente historia fue enviada desde Argentina por el señor Chencho Jiménez. El muchacho del camino. Esto que te relato me ocurrió hace varios años atrás. Yo trabajé de camionero 32 años. Soy de Argentina y acá así se les nombra a los que llevamos carga de un lugar a otro. En una de tantas ocasiones me tocó llevar una carga de repuestos automotrices, desde el puerto de Buenos Aires hasta Jujuy, un aproximado de 1500 kilómetros al norte, a la altura de otra provincia llamada Santiago del Estero. En una subida de ruta a 500 metros de la próxima estación de servicio, veo que salta un muchacho del lado del estribo del acompañante de aproximadamente 16 o 18 años de edad. Me asusté pensando que este era un ladrón, pero antes de que pudiera decirle algo, este me dijo: «No te asustes, voy donde vivo». Le pregunté por su nombre y me dio un poco de tranquilidad al escucharlo. Me dijo: «Jorge Daniel Benítez». Entre tantas preguntas que le hice no me percaté del tiempo hasta que de pronto vi que estábamos llegando a la estación y al voltear a ver a aquel muchacho ya no estaba, había desaparecido. Paré el camión, me bajé a cargar combustible, agua y aceite. Enseguida estaciono el camión para descansar un rato y me dirijo a comprar alimentos y cigarrillos con la intención de quedarme a solas con el vendedor del establecimiento y preguntarle de aquel muchacho. Comento lo sucedido al vendedor preguntándole acerca de la vivienda de aquel muchacho, describiéndolo y dándole su nombre. El vendedor con una mirada cómplice me dice: «Enfrente vive cruzando la ruta 10 metros». Antes de irme del local me dijo: «No tema, nunca hizo daño alguno a nadie, es jodón solamente». Jodón en Argentina es alguien que suele hacer bromas. Llevé las cosas a la cabina del camión no sin antes ir pensando en lo que me acababa de decir aquel hombre. Prendo un cigarrillo y cruzo la ruta. Entre medio de pastos altos veo una cruz de mármol. Me acerqué más y veo una inscripción con una foto que decía: «Jorge Daniel Benítez, 1890-1917», con una foto del muchacho que vi de carne y hueso. No daba crédito lo que había presenciado. Aquello era muy impactante para mí. Hace días un amigo hizo el mismo recorrido en auto que yo. En el mismo lugar y casi a la misma hora, veo un chico corriendo del lado del acompañante agarrándose del picaporte y le grita: «Hasta las luces y lo dejo, solo voy donde vivo». Mi amigo me cuenta que le pregunta su nombre y le dice: «Jorge Daniel Benítez». Cuando llega a la estación no se da cuenta que el muchacho ya había desaparecido sin decir nada. Carga el tanque de gasolina, estaciona su coche y se dispone a ir al establecimiento en busca de víveres. En un momento queda solo con el vendedor. Le comenta lo sucedido y le dice que cruce la ruta. A 10 metros verá dónde vive. Con mirada cómplice antes de que mi amigo se marchara le dice: «No tema, nunca hizo daño alguno a nadie, solo es jodón». Mi amigo cuenta que lo miró sin entender ni pedir explicaciones más acerca de lo que aquel decía. Se va, cruza la ruta como le dijo el vendedor, y ve entre el pasto alto una cruz con el nombre de Jorge Daniel Benítez. Con el paso del tiempo me lo platica a mí en modo de confesión.
Yo también le platico lo sucedido con el mismo muchacho. Nunca lo quise contar a nadie por miedo a que se fueran a burlar de mí mis amigos y familiares, pero me di a la tarea de averiguar el caso y me enteré que este muchacho dio su vida en el ataque de ladrones para salvar a su madre, hermanas, sobrinas y a su tía. Era el único varón entre 10 y 7 mujeres embarazadas con bebés y niñas en una carreta tirada por mulas. Él luchó con una espada, un facón, o sea un cuchillo largo y una pistola de un tiro. Las mujeres llegaron bien al cuartel custodiadas por soldados y llenos de colonos como lo era en aquella época. Cuentan que a él lo enterraron donde lo encontraron. Con el tiempo sus parientes y descendientes aún le rinden homenaje por su valentía, cuidándole su tumba y cortando el pasto de la misma, lustrando el mármol de su cruz y su foto. Desde Buenos Aires, Argentina, les envío saludos a todos. Espero y les guste mi relato. La siguiente historia fue enviada por el joven Omar Dorascol, desde el Estado de México. El chivo del diablo. Sucedió en el Estado de México, en Santa Marta, Ocuilán. Recuerdo eran tiempos de lluvias en el mes de julio del año 2008. Tenía apenas 18 años en ese tiempo. Cabe mencionar que este pueblo está rodeado de bosques, cerros y una loma muy grande. Eran las 12 de la medianoche y me dirigí hacia mi casa. A unos 50 metros antes de llegar tuve la necesidad de hacer mis necesidades, por lo que fui junto a un árbol a hacerlo. El camino que lleva a mi casa es de terracería parecido a un callejón, pues de un lado está una barda muy alta de tabique y del otro lado está el río. Para llegar a mi casa hay que cruzar el río por un puente. En ese momento que hacía mis necesidades comencé a sentir un escalofrío. Un tipo de temor me invadió, pero créanme que no le di importancia. En ese entonces me gustaba montar toros y creía el valor me sobraba. Sentí como el aire a mi alrededor se hacía más fuerte y hacía un tipo de chiflido. Armado de valor e imaginando que eso no era nada bueno, comencé a lanzar groserías al aire. Deja de molestarme. A mí tú no me asustas. Es más, no te tengo miedo y me haces los mandados. Entre otras maldiciones más fuertes. Sinceramente el miedo se hizo mayor, pero era un miedo que jamás había sentido. Aún así siguieron los insultos de mi parte, pero lo que vino después me hizo temblar ahora sí. Detrás mío, sobre el río se escucharon unos bramidos como de algún toro en celo, furioso. Resoplaba y bufaba de una manera terrible. Aquel aire seguía a mi alrededor. Cuando me decidí dar la vuelta para ver qué era lo que ocasionaba aquel ruido, quedé congelado. Fue el peor miedo que he sentido en toda mi vida. Frente a mí estaba lo que parecía ser un chivo, pero este estaba parado en 2 patas. Era enorme, de algunos 2 metros de altura tal vez. Sus ojos eran horribles, eran muy grandes y brillosos. Desprendían una gran luz que me dejaban mirar su cuerpo entero. Tenía unos cuernos retorcidos hacia abajo, muy parecidos a los de un borrego cimarrón o tal vez más grandes. Créanme que en ese momento aquellas maldiciones se convirtieron en gritos de perdón y disculpas por todo lo que le había ofendido y por haberlo retado, por haberle jugado al valiente. Aún así este ser no pronunció palabra alguna y arranqué a correr como pude hacia mi casa, pensando que al cruzar por el puente este me jalaría hacia el río. Fue tanto el pánico que ni de rezar me acordé en aquellos momentos. Aquel aire fuerte alrededor de mí no dejó de seguirme. Sentía cómo me detenía al ir corriendo. Al cruzar el puente y abrir la puerta del patio de mi casa salió mi mamá con una Biblia en mano. Al tranquilizarme me platicó que estaba ya descansando cuando le vino un mal presentimiento sobre mí y un aire muy fuerte azotó la ventana del cuarto donde ella estaba. Por eso decidió pararse y salir a buscarme. Después de esa experiencia fue tanto el pánico que sentía que durante los 3 meses siguientes no salí, y menos por las noches. Gracias por escuchar mi historia. Créanme que todo lo que te conté fue muy real. Próximamente les compartiré más experiencias. La siguiente historia fue enviada desde Guatemala por el joven Teo Rivas. El brujo de la montaña. Aún recuerdo ese día. Era sábado 23 de diciembre del año 2013. Mi mamá muy de mañana me dijo que se le antojaban unos elotes asados.
Aquí en mi casa es común que los comamos así. Le dije que iría en un rato. Se hicieron las 2 de la tarde cuando terminé lo que hacía y me fui hasta la milpa, la cual estaba a 2 horas caminando. Llegué a eso de las 4. Corté los elotes. Los metí a una mochila que llevaba y me senté por un rato a disfrutar del ambiente agradable que estaba. Allá se puede respirar puro aire fresco, pues está rodeado de montañas. Los elotes se dan muy suaves en ese lugar también. Se dieron las 5:30 y decidí ya era hora de regresar a casa, pues en ese tiempo oscurece un poco más temprano. Para cortar camino ese día dije, regresaré por la vereda de la montaña, en la cual se dice vive un señor que es un brujo. Al ir a la mitad de esta en una pequeña curva, logré escuchar el lamento de un niño de algunos 3 años tal vez. Sentí como se me erizó la piel. Pensé en regresarme pero ya estaba a media montaña. Me llené de valor, saqué un arma que siempre me acompañaba, la cual me servía de protección por los coyotes. Seguí caminando ahora hacia abajo de la montaña por la misma vereda. Ahí alcancé a ver a un niño pequeño debajo de una enorme piedra. Este gritaba pidiendo ayuda, pues aunque parezca algo increíble, el niño estaba siendo jalado por 2 cabras. Sin pensarlo le apunté a una de ellas, pero al momento de jalar el gatillo, esta no disparó. Por más que lo intenté no logré que disparara. Una de las cabras al verme comenzó a irse corriendo sobre mí, pero desesperado y casi temblando comencé a correr. Al voltear metros más adelante la cabra aún me seguía. Fue hasta que logré llegar al camino ancho que escuché una voz que decía: «Hija, ven a mí». Aquella era una voz burlona. «Ya déjalo que se vaya, hija. Pero todo lo que entra a este territorio es mío», se escuchó decir también. Al voltear de nuevo aquella cabra ya no estaba ni la persona que dijo aquellas palabras. Realmente nunca la vi. Al llegar a la casa le platicé a mi hermano. Me comentó que exactamente a él le había pasado lo mismo meses antes, pero no había dicho nada por temor a que lo tomaran de loco. La siguiente historia fue enviada desde el estado de Chihuahua, México, por la joven Guadalupe. Muñecos poseídos. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Me llamo Guadalupe. Mi madre, cuando aún éramos unas niñas, mi hermana y yo, nos regaló un par de muñecas de cabeza de plástico duro y cuerpo de tela tejido, tipo mameluco. Mi hermana y yo a diario pasábamos mucho tiempo jugando con ellos. Recuerdo era un niño y una niña. Eran muy bonitos. Éramos felices con ellos hasta que una noche mi hermana, la mayor de 17 años en ese tiempo, miró cómo se levantaban de las cunas donde los dormíamos por las noches nosotras. Eran unas cunas pequeñas de madera. De ahí, dijo, se iban a los sillones de la sala y ahí se sentaban por un buen rato. Por eso era que noches anteriores a esto se escuchaban pasos pequeños por la casa y como si alguien corriera. Eran ellos realmente. Después de esto mi mamá nos regaló mejor unas muñecas y no supimos hasta el día de hoy dónde quedaron aquellos muñecos, los cuales no sé si estaban poseídos por algún espíritu o demonio. Ahora ya tengo 23 años y les aseguro que esto que les cuento es real. La siguiente historia fue enviada por el joven Arturo Martínez Hernández desde el estado de Zacatecas, México. El muerto me quería llevar. Soy de una comunidad muy humilde en el municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, México. Lo que te contaré ocurrió cuando era niño, ya en el año de 1997. Era el mes de julio. Estábamos de vacaciones, yo iba a la primaria apenas. Una familia cercana a mi casa tenía una tiendita de abarrotes. Tenían a sus hijos estudiando en otras ciudades. El más joven, de nombre Gabriel, lo habían mandado a Veracruz. Uno de esos días fue junto a familiares a un río. Por desgracia, Gabriel ese día murió ahogado. Como la comunidad es muy pequeña, todos se dieron cuenta. Duraron varios días para encontrar aquel cuerpo en el río. Después de eso aún se tardó tal vez un par de días más para traerlo hasta Zacatecas para velarlo y rezarle. Fue toda la gente del rancho. Yo, siendo un niño, fui en compañía de varios amigos. Sabíamos que en los velorios daban pan con café,
así que íbamos con la intención de poder comer algo. Hicimos guardia unos minutos al ataúd, pero mi curiosidad era grande. Se me hizo fácil ir a verlo a la cara. Estaba hinchada y bastante morada. Quedé impactado al ver aquella cara de esa manera. No podía sacar esa imagen de la mente. Al otro día fuimos aún al panteón y yo me sentía algo extraño. Tenía mucho sueño, recuerdo. Aquella imagen seguía en mi mente. Regresamos a casa y ya era de tarde a punto de oscurecer. Me sentía muy cansado. A la hora de ir a dormir, me acosté, pero por más que quise no pude conciliar bien el sueño. Cada que lo hacía comenzaba a soñar con Gabriel. Sentía cómo me jalaba de un brazo y no me soltaba. Pasaron 2 días más. Mi mamá se dio cuenta que algo me pasaba ahora. Me comenzó a preguntar y le dije que desde el sepelio no dejaba de soñarlo y que tenía mucho miedo. Mi mamá le contó a mi abuela esto. Escuché que ella le dijo que también lo soñaba y que veía cómo me jalaba a mí de un brazo y ella me agarraba del otro. Mi abuela le dijo que Gabriel en realidad me quería llevar. Me preguntó que qué había visto aquel día que me acerqué al ataúd. Le dije que lo vi de la cara, hinchado y morado, y que tenía algo en la nariz. Me preguntó, ¿y no tocaste la caja? Le dije que no. Me dijo que la tuve que haber tocado. La verdad no sé a qué se deba eso. A partir de ese día lo empecé a ver más noche a noche. Era algo ya desesperante para mí. No podía dormir ahora. Andaba siempre todo ojeroso. Mi abuela comenzó a barrerme todos los días viernes con hojas de pirul. Me sentaba en un hormiguero y hacía unos rezos muy raros. Eso era a las 12 del mediodía, hasta que pasaron 3 viernes. Mi abuela le dijo a mi mamá, si no se cura se lo va a llevar Gabriel. El último viernes que me barrió me dio algo muy raro ahora. Me dijo, fúmale aquí, niño. Y ella gritaba en mi oído, Arturo, Arturo, regrésate. Me asustaban más los gritos de mi abuela que lo demás, pero increíblemente desde ese día en la noche pude dormir tranquilo. Mi mamá volvió a soñar esa noche que Gabriel me jalaba de un brazo, pero esta vez sí me soltaba y ella se quedaba conmigo. Esa mañana que desperté me sentí aliviado con una paz inmensa. Desde esa fecha jamás volví a ir a la tiendita de los papás de Gabriel, pero cuando paso cerca siento un vacío enorme. Muchas gracias a todos por haber escuchado estas 7 historias que fueron enviadas por suscriptores. Si fueron de tu agrado te invito a suscribirte al canal, y así podrás seguir disfrutando de más historias de terror como estas. Historias de terror 100% reales. En el siguiente video enviaré todos los saludos que están pendientes. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.